Buenas noches, mi nombre es Juliana Núñez Acosta. Voy a compartir con ustedes las etapas que están en la unidad 4, teoría de las teorías mencionadas. Entonces, comienzo a compartir la etapa de desarrollo de Erickson. La etapa de desarrollo propuesta por Erickson son un pilar fundamental en el estudio de la psicología del desarrollo humano. Proporcionan una visión profunda de cómo las experiencias vividas, las relaciones interpersonales y las identidades personales se entrelazan para influir en una formación de la personalidad y el sentido de sí mismo de cada individuo. Aquí veremos cómo la relevancia y la evolución de la identidad y la psicología a lo largo de toda la vida, y nos daremos cuenta de cómo los seres humanos crecemos, aprendemos y nos desarrollamos de un modo constante en el mundo donde se van realizando constantes cambios. Dentro de la teoría del desarrollo psicosocial de Erickson, abarca 8 etapas de crecimiento, que son las siguientes: confianzas y desconfianzas. Esta etapa se desarrolla desde el nacimiento hasta la aproximación de los 2 primeros años de vida. Durante este periodo, los bebés desarrollan un sentido básico de confianza en el mundo a través de la satisfacción de sus necesidades y las respuestas sensibles por parte de los cuidadores. El conflicto fundamental de esta etapa radica en confiar en que sus necesidades serán satisfechas. Cuando se supera con éxito, el individuo desarrolla una confianza básica en sí mismo y en los demás. Sin embargo, si no se supera, puede surgir una sensación de desconfianza y dificultad para establecer relaciones saludables. La segunda etapa es la autonomía frente a la vergüenza y duda, desde 1 año a 3 años. En esta etapa, los niños comienzan a desarrollar un sentido de independencia y control sobre su propio cuerpo y acciones. El conflicto fundamental consiste en encontrar un equilibrio entre la autonomía y la vergüenza o duda acerca de sus habilidades. La cuarta es inicia versus de la culpabilidad. Esta etapa va desde los 3 a los 6 años. Durante este periodo, los niños exploran su entorno y comienzan a tomar la iniciativa en diversas actividades. Esta etapa ocurre durante la etapa de juego y se caracteriza por la necesidad del niño de explorar su entorno. El conflicto fundamental consiste en encontrar un equilibrio entre la iniciativa y la culpa de sus acciones. Cuando se supera con éxito esta etapa, los niños desarrollan un sentido de propósito y confianza de su capacidad para iniciar y llevar a cabo tareas. Sin embargo, si no se logra superar, puede surgir sentimiento de culpa y una disminución de la iniciativa. La siguiente etapa es la laboriosidad versus inferioridad. Esta etapa va desde los 6 a los 12 años. Durante esta etapa de la infancia media, los niños experimentan la necesidad de desarrollar competencias de sus habilidades y destrezas. Se esfuerzan por alcanzar metas y compartir con sus compañeros. La identidad versus confusión de roles. Durante esta etapa de la adolescencia va desde los 12 a los 18 años. Los jóvenes experimentan la necesidad de desarrollar un sentido de identidad y propósito de la vida, y aquí buscan establecer quiénes son como individuos y encontrar su lugar dentro de su propio entorno o grupo social. La siguiente es la intimidad versus aislamiento. Durante la etapa de la adultez temprana, desde los 18 a los 40 años, las personas experimentan la necesidad de formar relaciones íntimas con otros. Los adultos jóvenes buscan establecer vínculos cercanos y comprometidos con los demás. Un conflicto que se puede realizar en esta etapa es encontrar un equilibrio entre la intimidad y el aislamiento. La generatividad versus estancamiento. Durante la etapa de la adultez media, que va desde los 40 a 65 años, las personas experimentan la necesidad de contribuir a la sociedad a través del trabajo, la familia u otras formas de participación. Los adultos buscan un legado y tener un impacto en el mundo a través de sus acciones y relaciones. Y la última etapa es la integridad versus de desesperación. Aquí esta etapa va desde la etapa de la adultez tardía,
que va desde los 65 años en adelante. Esta etapa se caracteriza por la reflexión de los individuos sobre sus experiencias vitales, lo que les lleva a experimentar un sentido de integridad o de desesperación en relación a su vida en su conjunto. Los adultos mayores reflexionan sobre su vida y buscan encontrar un sentido de identidad y satisfacción. Un conflicto fundamental de esta etapa es encontrar un equilibrio entre la inseguridad y la desesperación. En caso de que no lo encuentren, se encuentran decepcionados y frustrados. Tenemos también lo que son los criterios morales según Piaget. La teoría de Piaget desarrolla en la teoría moral se encuentran profundamente vinculadas a su teoría de desarrollo cognitivo, pues la moral es valorada como un conjunto de reglas que menos es capaz de obedecer y comprender en mayor o menor medida, generalmente vinculada a la idea de justicia. Piaget considera que de cara al poder, hablar de la moral, va a ser necesario adquirir un nivel de desarrollo equivalente a los 2 años de edad, equivalente al periodo preoperacional. Anteriormente se considera que no existe la suficiente capacidad mental para hablar de algo semejante a la moral. El estadio de desarrollo moral, según Piaget, también están las siguientes etapas, que serían 4. La etapa premoral o depresión adulta, en esta primera etapa, que se corresponde a un nivel de desarrollo equivalente al propio del niño. Entre los 2 y 6 años de edad surge el lenguaje y empiezan a poder identificar sus propias intenciones. Si bien no existe una comprensión del concepto moral o de las normas, en esta etapa no se concibe la regla moral como algo relevante. También está la segunda, que es la solidaridad entre iguales y realismo moral. En esta etapa, el desarrollo moral se da entre los 5 y 10 años, apareciendo las reglas como algo procedente del exterior, pero que se comprende como relevante y de obligado cumplimiento, siendo algo inflexible. La ruptura de la norma se ve como algo enteramente castigable y visto como una falta, siendo pues mal vista. Por tanto, surge la idea de justicia y de honestidad, así como la necesidad de respeto mutuo entre los iguales. También está la moral autónoma o relativismo moral. En esta etapa surge aproximadamente a partir de los 10 años de edad, en la etapa de las operaciones concretas e incluso en el inicio de las formales. En esta etapa el menor ya ha alcanzado la capacidad de utilizar lógica. A partir de aproximadamente los 2 años ya existe la capacidad de operar con informaciones abstractas. Ello hace que aparezca poco a poco una mayor comprensión de las situaciones y de la importancia de diferentes factores a la hora de tener en cuenta las normas, como por ejemplo la intención. Tenemos también aquí la etapa del desarrollo moral de Corbett. La teoría de estas etapas moral de Corbett sostiene que el razonamiento moral está relacionado principalmente con el sentido de justicia y se produce en 3 niveles, que son la moralidad preconvencional, la moralidad convencional y la moralidad postconvencional. Cada uno de estos niveles está compuesto por 2 etapas, es decir, el desarrollo del razonamiento moral se efectúa en 6 etapas en total. La primera etapa está orientada a la obediencia y el castigo. En esta etapa los niños creen que las reglas son fijas y obligatorias. En caso de no seguirlas, reciben un castigo. Debido a ello, juzgan que algo está bien o mal, dependiendo de si reciben castigo o no. La segunda etapa de la moralidad preconvencional en esta segunda etapa está orientada al interés personal y un mayor individualismo. En esta etapa, los niños empiezan a darse cuenta de que las reglas no son fijas y que existen diferentes perspectivas según quien las dicte. También se enfocan en el beneficio de que pueden obtener si acatan una regla. Debido a ello, tienden a creer que algo esté bien si les aporta beneficio.
y que algo está mal si les causa en prejuicio o malestar. La moralidad convencional sería la segunda. El segundo nivel se conoce como moralidad convencional y es un periodo que incluye a la mayoría de los adolescentes y adultos. Aquí las personas interiorizan los estándares morales según las reglas de los grupos de los que forman parte. Asimismo, acatan las reglas sociales, incluso si no hay consecuencia por el hecho de obedecerlas o romperlas. Además, pueden cuestionar las reglas morales o no. Este nivel abarca la etapa 3. Esta etapa está orientada a lo que se considera aceptado socialmente y se destaca por la mayor parte de las relaciones interpersonales. La etapa 4 se caracteriza por la obediencia a la autoridad y el mantenimiento del orden social. Las personas son más conscientes de las reglas sociales a una escala mayor y comprenden la importancia de obedecer para mantener el orden social. Está la moralidad postconvencional, aquí es la tercera, y esta moralidad postconvencional y de los principios es el nivel más alto de desarrollo moral. Aquí las personas se cuestionan si las reglas que siguen son correctas o no, basándose en sus propios principios. La etapa 5 está motivada por el contrato social, ya que la persona es consciente de que cada individuo cumple una función en la sociedad y debe intentar mejorarla. Al mismo tiempo, en esta etapa pueden prevalecer también los derechos individuales y las reglas morales específicas de cada persona. La etapa 6, esta etapa se caracteriza por el razonamiento abstracto y los principios éticos universales como son la libertad, la dignidad y el respeto. Las personas finalmente desarrollan sus principios de moralidad, de cómo debería ser y comportarse la sociedad, que pueden concordar o no con las reglas morales vigentes en la sociedad. Muchas gracias por escucharme y termino con esta frase. La ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor. Fernando Sabater. Muchas gracias.